Bienvenido a la hora de adoración. Es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de escuchar un mensaje del cielo. Durante esta hora tenemos la bendición de estar con ustedes con un mensaje de la palabra de Dios en los labios del pastor Richard Piñero. El pastor Richard Piñero, conocido por muchos de ustedes por su participación en el programa Enfoque Teológico. Ahora sirve a Jehová Dios en la Georgia Cumberland Conference como director ministerial. Un tema muy interesante, esperanza ante la desesperación. Como subtítulo, ¿qué hacer cuando los hombres lloran? Pero antes de eso tenemos una ofrenda musical, una música de adoración a Dios con el hermano Tim Parton. Inmediatamente después de esta ofrenda musical vamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios en los labios del pastor Richard Piñero. Gracias, Tim. Muy amable. Buenas. Es un placer poder estar aquí. Estoy muy emocionado. Soy el pastor Richard Piñero y tengo el privilegio nuevamente de compartir con ustedes. Realmente el escuchar las notas de ese himno tan especial realmente nos llena de gozo. Gracias nuevamente, Tim. En esta ocasión queremos compartir otro mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón. Queremos invitarle que por favor incline su rostro con nosotros al orar. Cariñoso Dios y eterno Padre, gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias por el privilegio de tener tu palabra. Gracias por la promesa de tu Santo Espíritu. Señor, queremos en esta hora abrir tu palabra y que ella nos hable al corazón, no sin antes pedir primero el perdón de nuestros pecados y que la presencia de tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad como tú has prometido. Danos, Señor, entendimiento, danos tu paz y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión voy a compartir un tema que para mí me llena de esperanza. Recuerdo cuando jovencito, de hecho quizás más joven porque todavía me siento joven, admiraba mucho a quien fue mi padre.
un hombre alto, guapo. Y para mí mi padre podía hacer cualquier cosa que se proponía hacer. No había cosa que mi papá no podía hacer. Recuerdo cuando muchacho en la escuela elemental, los muchachos se paraban, no, mi papá es fulano de tal, mi papá es un bombero, mi papá es policía. Yo decía, mi papá es mi papá. Y yo viví orgulloso de él. Recuerdo en cierta ocasión, estábamos ante una situación que yo desconocía la gravedad de la misma. Pero no me preocupaba tanto, porque como dije, siempre confiaba tanto en mi papá, sabía que él podía sacarnos de cualquier situación que ocurría, pero en esta ocasión fue diferente. Recuerdo entrar a la sala de aquel entonces y recuerdo haberlo visto sentado sobre el mueble, allí en el sofá. Y me le acerqué yo, ya pequeño así, y cuando me acercaba, algo me estremeció al mirar que él se sentaba y veía solo de espaldas que su cuerpo se movía así. Y sentía o escuchaba ciertos gemidos. Y yo sé, ¿cómo va a ser? Y cuando me acerco, veo que mi papá está bañado en lágrimas y con sollozos profundos. Y fue un momento confuso para mí. Yo, pequeño, viendo a mi héroe, al hombre que yo sabía o pensaba que todo podía hacer y lograr, quebrantado en llanto. Me le acerqué y luego cuando vi que estaba así, me dio un poco de temor acercarme más y me eché un poco hacia atrás. Él me hizo así, me extendió la mano, y me acerqué y me abrazó y comenzó a llorar. Y luego pues no enunció mucha palabra. Yo luego me fui al cuarto y quedé un poco inquieto. Estaba preocupadísimo, diría, porque no podía entender qué cosa era tan grande que abrumaba a mi padre, que pudiera causarle quebrantarse en llanto. Él era mi héroe. No había cosa que él no podía hacer y aquí lo veía yo quebrantado. Me preocupó muchísimo porque yo decía, si mi padre está llorando, quebrantado en llanto, esto tiene que ser algo grandísimo. O sea, no habrá quien poder o podrá solucionar la situación que fuera. Y recuerdo que quedó impregnado en mi corazón, en mi mente, ese día. Gracias a Dios, pues Dios siempre suple. No recuerdo exactamente cuál fue la situación que causó que mi padre se quebrantara en llanto así, pero sí recuerdo el impacto que tuvo sobre mí. Por eso el subtítulo, diríamos, del tema de hoy le he puesto, ¿qué hacer cuando los hombres lloran? Ahora no quiero faltarle respeto a las damas, pero Dios le ha dado la facilidad a las damas de estar muy conectadas emocionalmente. Y saben muy bien expresar sus sentimientos cuando es necesario, ya sea a través de una sonrisa, del llanto, de un toque cariñoso, y también la facilidad de expresar quizás alegría o aún preocupación y tristeza con la facilidad de llorar. Yo no tengo, a mi entender, esa facilidad. Y por eso es que cuando veo que un hombre se quebranta en llanto, recuerdo entonces la situación de mi padre. En el día de hoy vamos a entrar en un relato bíblico, quiero decir, donde vemos a un hombre quebrantado en llanto. Y posiblemente señala o describe una situación desesperante. Por eso quise titular oficialmente este tema, Esperanza ante la desesperación. Habían sido liberados de un cautiverio difícil. Se encontraban ya supuestamente libres. Sin embargo, la situación del pueblo de Israel en aquel entonces causó que este hombre se quebrantara en llanto. Vaya conmigo, por favor, a Nehemías el capítulo 1. Vamos a estar enfocando entonces nuestra atención sobre este relato
y vamos a aprender o señalar ciertos principios que nos pueden ayudar a poder identificar la esperanza ante la desesperación. Vayan conmigo entonces. Nehemías el capítulo 1, leo desde el versículo 1, voy a tomar versículo 1 y 2 para entonces comenzar. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Observe bien el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hacer cuando los hombres lloran? Creo que la experiencia de Nehemías nos puede contar mucho, enseñar mucho en cuanto a qué hacer ante la desesperación. Y lo primero que quiero señalar es lo siguiente. El capítulo 1, versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Ahora fíjese bien, no es que de repente le pegaron con algo y le dolió tanto que comenzó a llorar. A mí me ocurre todavía. No tengo mucha tolerancia en cuanto al dolor físico. Pero aquí dice que se sentó para llorar, dando a entender que fue abrumado de tal manera que escogió sentarse y dejar fluir esos sentimientos que le causaron llorar. ¿Qué sentimientos eran esos? Precisamente al recibir la noticia del remanente de los cautivos, de los que quedaron, al escuchar que su pueblo, su gente, ¿sí?, habían estado en tanta dificultad. Dice el versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nos da a entender que lo que causa que Nehemías se siente para llorar desconsoladamente, diríamos, es la condición física y espiritual de su pueblo. Fíjense bien que menciona que los muros de Jerusalén fueron derribados. Ahora, los muros en aquel entonces para una ciudad eran importantísimos, porque les prestaba a los que vivían en la ciudad, a los ciudadanos, seguridad. Les prestaba, diríamos, paz. Les prestaba algún tipo de seguridad, que se sentían protegidos, valga. Y en esta ocasión, los muros están derribados completamente. Las puertas aún, que se cerraban durante las noches para proteger de los abates, de los ladrones y los malhechores, también estaban quemadas. No había esperanza de seguridad y paz en Jerusalén, y lo interesante es que la palabra o el término Jerusalén representa la ciudad de paz, o quiere decir la ciudad de paz. Vale la pena hacer la pregunta: ¿qué ocurre cuando el lugar donde se supone que te brinde paz ya no puede hacerlo? ¿Qué hacer cuando uno se encuentra en una situación donde se encuentra en un lugar donde se esperaba o antes se experimentaba una paz y una seguridad y ya no está, no brinda esa paz? Tomen eso en cuenta mientras entramos en cómo Nehemías le hace frente a esta situación. Creo que tiene mucho que decirnos. Vuelvo otra vez. Dice que se sentó y lloró. Estoy en el versículo 3 de Nehemías 1. Dice, el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios del cielo.
Creo que aquí podemos aprender la primera gran lección de cómo alcanzar la esperanza ante la desesperación. Fíjese bien, que al sentarse concienzudamente y llorar, Nehemías abraza, acepta la realidad de su situación. Demasiadas veces he visto entre los cristianos de manera especial una tendencia de negar la realidad en la cual se encuentran, ya sea espiritual o ya sea física. Pensamos que como somos hijos de Dios y supuestamente cristianos y tenemos fe, no debemos sucumbir ante las realidades de nuestras dificultades. A tal punto que muchos cristianos tratan de despedirlas por completa y no abrazar la realidad de su necesidad. Creo que esta es la primera lección que la experiencia de Nehemías nos enseña. Él tuvo que reconocer y aceptar esa realidad, esa necesidad de ayuda. Y no puedo subrayar esto lo suficiente. Lo que nos hace aptos delante de nuestro Dios no es nuestra altura espiritual, no es que llegamos a cierto límite o cierta etapa de la madurez espiritual, no, es la necesidad que tenemos de un Salvador, es reconocer la misma. Fíjese bien, que dice que él se sentó y lloró, el versículo 4, e hizo duelo por algunos días. Y luego dice, y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Aquí veo otro punto importante. No tan solo reconoció y aceptó la realidad de su situación, no se quedó allí. No se quedó cabizbajo, llorando, no se quedó diciendo pobrecito de mí, no. Reconoció que tenía una situación que estaba fuera de su alcance. Reconoció la realidad de esa situación y luego dice, por algunos días, dice, ayuné y oré. Aquí un punto importante, el segundo punto que quiero señalar. Claramente reconoció que de sí no podía salir la solución de la situación que le embargaba. Entonces fue a la única fuente, a la fuente más importante, la única fuente de ayuda. Y quiero para eso señalar o subrayar el versículo que se encuentra en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, vamos a ver los versículos 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7, la palabra de Dios es muy clara y nos invita a lo siguiente. Fíjese bien cómo dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y hago una pausa aquí, porque aquí nos invita a que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Da a entender que puede haber un momento en que Dios no pueda ser hallado. Y eso da temor. Ahora, no estoy diciendo que Dios no va a estar allí para nosotros, pero ciertas decisiones que nosotros tomemos pueden alejar la presencia de Dios de nuestra vida. El Nuevo Testamento lo identifica como el pecado imperdonable, ¿sí? No olvide ese asunto. Por lo tanto, cuando nos encontremos en una situación que reconocemos que no podemos cambiar por nosotros mismos, sintamos en la libertad de poder expresar esa tristeza, pero no nos quedemos desesperados. Reconozcamos, por favor, que Dios está dispuesto, pero es importante buscarlo de todo corazón. Dice así, el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Él tendrá misericordia de él y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La mayor parte de las veces que nos encontramos en situaciones desesperantes tienen lamentablemente mucho que ver con nuestras decisiones o actitudes y el pecado que albergamos. Por lo tanto, no olvide ese asunto. Primero, Nehemías abrazó la realidad de su situación. Expresó abiertamente su sentir hacia la misma. Lloró amargamente, pero no quedó allí en la desesperación, sino que se animó a buscar a Dios. ¿Sí? Y no un día, sino varios días, dice.
y decidió ayunar para que Dios pudiera escuchar su plegaria y que el Espíritu Santo pudiera iluminarlo en cuanto a qué debía hacer ante esa situación desesperante. Es interesante que al Nehemías buscar a Dios, no encontramos que Dios lo reprochó. Y voy a referirme al capítulo 1 más adelante. Usted va a ver allí en su casa cuando lo lea, va a ver que Nehemías confiesa su pecado ante Dios. Confiesa su mal, el de él y el de todo el pueblo. O sea que Nehemías identifica también que la situación en la cual se encontraba el pueblo de Dios en la ciudad de paz no era culpa de Dios, sino que era culpa de los pecados de su pueblo. No olvide eso, porque a menudo el ser humano tiende a echarle la culpa a otro. Y lamentablemente he visto entre muchos, aún profesos cristianos, que dicen, no, esto Dios lo causó. Esto fue Dios, o piensan que es Dios que me está castigando. No, son consecuencias de nuestro proceder. Ya se sobreentiende que el pecado nos aleja de Dios. No que Dios se aleje de nosotros, sino nuestras elecciones. El pecado nos aleja de Dios. Por eso la importancia entonces de buscarlo mientras pueda ser hallado. Ahora, fíjese bien, el versículo 5 de Nehemías, como dije, capítulo 1, voy a regresar a él. Y cuando fue a ayunar y a orar delante de Dios, dice el versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mire qué interesante cómo él se acerca a Dios. Se acerca a Dios reconociendo a Dios como misericordioso, como un Dios fiel, como un Dios grande y temible, con un Dios que es fiel a su promesa. Me hace recordar y me llama la atención el principio de lo que es la oración modelo que Jesús compartió con sus discípulos en Mateo el capítulo 6. Me refiero específicamente al versículo 6, que cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a orar, le dice lo siguiente. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y luego dice el versículo 9, pues oraréis de esta manera, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. A mi entender, lo que está haciendo Nehemías precisamente es el modelo ideal de la oración que Jesús desarrolló o le enseñó a sus discípulos. No va ante Dios refunfuñando. No va ante Dios echándole la culpa, no, va ante Dios reconociendo al Dios de bondad, de misericordia, todopoderoso, santificando, diríamos, el nombre de Dios. Mira qué interesante. Continúa diciendo Nehemías 6 en adelante, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Nuevamente señalo, Nehemías fue persistente en la oración. No esperaba ya que si no contestaba mi oración ya en un día ya la dejó por un lado pensando, no, Dios no me ama. Realmente yo soy demasiado malo y Dios no me va a escuchar. No, persistió en la oración. No olvide. Continúa diciendo el versículo 6. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Señalo algo importante aquí también. Al nosotros acercarnos a Dios, después de reconocer la situación en la cual nos encontramos desesperante, que no tenemos poder para cambiar, es importante primero acercarnos a nuestro Padre santificando su nombre y segundo, siendo reales con Él y confesando nuestro pecado, la razón por la cual nos encontramos en la situación. Claramente, Proverbios capítulo 28, versículo 13, señala ese principio también. Proverbios capítulo 28 y el verso 13
dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bien, también voy a Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, que también señala, añadiendo a este principio algo sumamente importante. No es confesar nuestro pecado ante otros, sino ante el Dios del cielo. Y la promesa en Primera de Juan 2:1 nos trae aliento. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De ahí que vemos que Nehemías no solo confiesa su pecado, sino el pecado también de su pueblo. Es interesante e importante nosotros no olvidar esto. Veo también la tendencia en muchos cristianos de no tomar responsabilidad delante de Dios por sus faltas. Dios nos conoce. Desde aquí completo hasta acá, conoce nuestro corazón, conoce nuestros motivos. Él nos conoce bien. No hay por qué esconder delante de Dios la realidad de nuestras faltas. Y nuestras faltas no nos descalifican delante de Dios. No es que Dios no me va a aceptar si no me porto bien o si no logro alcanzar. No es cierto. Dios nos acepta aún como somos. Más aún dice Romanos capítulo 5, el versículo 8, lo dice claro. Y quiero también señalarlo en esta ocasión. Romanos capítulo 5 y el verso 8 nos recuerda lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el que Dios nos acepte no se basa en que yo sea bueno o malo. Porque aun siendo pecadores, como dice el versículo 10 de Romanos 5, aun siendo sus enemigos, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo a morir por nosotros. Entiéndase que aun nosotros pecando en contra de Dios, su amor fue tanto que quiso dar a su Hijo para morir por nosotros. Por lo tanto, no es mi buena conducta o mi falta de pecados o de fallas que me da la oportunidad o el derecho de venir delante de Dios. No, precisamente reconocer mi mal delante de Dios, el confesarlo y no tan solo confesarlo, sino abandonarlo bajo su poder, me da la oportunidad de abiertamente ir ante la presencia de Dios, como dice Hebreos capítulo 4, confiadamente ante el trono de la gracia, para hallar oportuno socorro. Es muy claro, es interesante cómo vemos a Nehemías hacer lo mismo. Ahora, si continúo, voy a regresar al versículo 11 ahora de Nehemías, el capítulo 1. Y dice así: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí veo interesante otro asunto que es importante nosotros tomar en cuenta. Y es que Nehemías no tan solo reconoció la realidad de su situación desesperante, no tan solo expresó de corazón cómo se sentía en cuanto a eso, no tan solo fue ante Dios bajo ayuno y oración para buscar la ayuda divina, sino que también puso un plan en acción. Fíjense bien que no se sentó y dice: Señor, líbrame de esta, por favor, y siguió ayunando y orando y esperando para que Dios viniera del cielo a hacer una diferencia. No, Nehemías no tan solo pidió a Dios dirección, pidió su bendición y da a entender claramente al leer el versículo 11: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, y dice: quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo, dando a entender que ya Nehemías había desarrollado un plan que él entendía podía traer éxito ante lo que él deseaba cumplir.
¿Qué quiero decir con esto? Señala claramente que Dios espera que nosotros actuemos por fe. Por fe de que Él ha de bendecir nuestros planes si son conforme a su voluntad. Si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta, porque si vamos al capítulo 2, versículo 1, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Fíjense. Pasan los días y Nehemías está sirviendo al rey. Y es interesante esta cláusula aquí. No la pierdan, por favor. Él está sirviéndole al rey como siempre. Aparentemente él y el rey tenían una muy buena relación. El rey lo conocía muy bien porque se dio cuenta que Nehemías estaba triste. Y claramente le dice: ¿por qué está decaído tu rostro? Y sé que no estás enfermo. Tú estás triste por algo. Eso me llama la atención porque ese rey yo quisiera compararlo con mi rey. Y la Biblia me lo permite, porque si vamos al capítulo 18 de Lucas, vamos a ver que Jesús cuenta una pequeña parábola de un juez injusto y una viuda persistente. Ahora, vayan conmigo un momentito allí rápido para que puedan entender este concepto que la Biblia presenta. No dejen, por favor, a Nehemías capítulo 1, porque vamos a regresar a él en un momentito. Pero el capítulo 18 de Lucas, Jesús cuenta una parábola. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Me llama mucho la atención que indirectamente Dios o Jesús está refiriéndose a un rey o un juez injusto con el carácter o la persona de Dios, no en la injusticia, sino en el poder y la autoridad. Por lo tanto, voy a tomar el capítulo 2 de Nehemías y decir lo mismo del rey Artajerjes. Era un rey que se preocupaba por sus súbditos, que notaba aún los detalles de su ser que no necesariamente enunciaban o anunciaban, que declaraban. Me hace pensar en el Dios del cielo, que recuerdo que dice la Biblia que aún las aves de los cielos, Él las toma en cuenta y no valemos nosotros más que ellas. Me llama mucho la atención, voy a continuar entonces. Se encuentra Nehemías ante el rey le dice: sé que algo te pasa y no estás enfermo, tiene que ser quebranto de corazón. Nehemías dice: y me dio miedo. ¿Por qué? Bueno, porque ya Nehemías había pensado en un plan, se lo había propuesto a Dios: Señor, dame la oportunidad, porque la única vía que yo veo humanamente es a través del rey y su bondad. Y de repente le sale la oportunidad. Lo identifico así porque si seguimos leyendo, cuando él dice que tenía, o sea, que estaba preocupado, Nehemías identifica claramente que tuvo miedo. ¿Sí? Dice lo siguiente, estoy en el versículo 3 de capítulo 2 de Nehemías. Y al rey dije: para siempre viva, rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Versículo 4, la última parte dice: entonces oré al Dios del cielo. ¿Sí ven?
¿Lo entienden ahora? Nehemías se preocupó, se asustó, estaba un poco ansioso porque el rey se había dado cuenta de su semblante, que estaba triste, y vio que la oportunidad que él le estaba pidiendo al Dios del cielo estaba ante sí. Y estaba preocupado, Señor, ¿qué hago? Por eso dice, cuando identifica el rey, dice, ¿qué cosa pides? Vemos que Nehemías oró al Dios del cielo. Hago una pausa. Fíjense bien que Nehemías no se arrodilló a orar. No fue una esquina, no, le oró allí inmediatamente. Aquí habla mucho en cuanto al acceso que tenemos nosotros a Dios. No como muchos piensan. No es siempre necesario arrodillarse ante Dios para orar. No siempre necesariamente hay que cerrar los ojos y bajar la cabeza de manera reverente. No siempre es posible. Y la Biblia dice orar sin cesar. Sin embargo, Dios mira la intención del corazón. Y en ese momento Nehemías pidió una oración. Señor, ayúdame. Y vemos que el Señor contestó esa oración clara y directamente. Ahora, eso me trae a colación lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Y se los voy a compartir brevemente. Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 2. Aquí creo que hay una lección también para nosotros cuando los tiempos o los momentos en que pasamos tienden a ser desesperantes. ¿Qué hacer? Gálatas 6, 2 dice lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y aquí quiero señalar algo que he visto también una tendencia entre los creyentes y cristianos. Dios no nos ha llamado a cargar las cargas solos. He visto que hay una tendencia de muchos de no compartir las cargas con los hermanos de sus iglesias, con las hermanas que militan juntos. No, por algo dice la palabra que os conviene continuando reuniéndose, ¿sí? Para sobrellevar las cargas los unos a los otros, para orar juntos. De aquí la importancia de nosotros continuar en oración, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Voy a continuar. Nehemías estaba pendiente ante la bendición de Dios. Él estaba pidiendo una oportunidad y cuando se le dio, estuvo listo para responder. Voy al versículo 4. Otra vez del capítulo 2. Dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo y le dije al rey. Y comenzó entonces a darles lo que a mí me dice lo siguiente: que Dios espera que nosotros por fe actuemos. Nehemías no sabía si la vía que Dios había de escoger era a través del rey. Él entendía que la única vía que él tenía para cambiar la situación de su pueblo era, posiblemente humanamente hablando, a través del rey bondadoso, pero no sabía claramente si era la voluntad de Dios. Por eso oró. Y solo al dar ese paso de fe, entonces Dios pudo bendecirle. Fíjese qué interesante. La palabra nos recuerda: pedid y se os dará, Mateo 7:7. Tocad y se os abrirá, ¿sí? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, gracias, y tocad y se os abrirá. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, a ti y a mí, es que seamos persistentes en la oración. No nos conformemos con simplemente pedir, sino continuando buscando la voluntad de Dios. Continuamos pidiendo, continuamos tocando, continuamos buscando la vía que Dios ha de utilizar. Continuemos en la oración y en acción de fe. Continúo. Dice más, el capítulo 2, versículo 6. Voy al 5, dice: y dije al rey, si le parece al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Mire qué interesante, da claramente a entender que Nehemías ya tenía un plan en mente. No se fue no preparado. Él tenía fe de que Dios habría de abrir la puerta. Y si no era a través del rey, había de hacer otra cosa, porque él sabía que Dios había de justificar y había de reedificar su pueblo como tal. Traer seguridad y paz a su pueblo.
Viendo la oportunidad, ya comienza entonces a desarrollar el plan, dando a entender que no se quedó, como diríamos, sin hacer nada. Vuelvo y repito, no se quedó pidiendo, sin actuar en fe, buscando la respuesta a la oración. Continúo entonces con el versículo 6 del capítulo 2. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y la Biblia no identifica cuándo, pero sí se entiende que entraron en conversación, porque dice: y agradó al rey enviarme después que yo señalé el tiempo. Cosa interesante. Continúo entonces. Versículo 7. Ya que él halló gracia y vio que Dios estaba bendiciendo, continuó pidiendo. Fíjese bien. Dice el versículo 7. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda de los bosques del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Quiero que vean lo que está pasando aquí. Nehemías ya tenía un plan en mente, que se lo había sometido al Dios del cielo. Cuando vio la mano de Dios abriendo la oportunidad, él entró por fe y continuó pidiendo, y Dios continuó dándole lo que él había pedido para bendición, para traer seguridad y paz. Yo sé que la vida es difícil. Sé que estamos atravesando momentos que nunca se han visto en la historia de este mundo. Pero sé también que Dios sigue como el Señor y el Rey del universo. Sigue sobre su trono, sigue en control, y tenemos acceso a ese Dios del cielo. Cuando nos encontramos ante situaciones desesperantes, no olvidemos, quiero repasar. Número 1. Reconocer la realidad de nuestra situación. Es importante hacer un inventario claro y conciso de lo que es la situación en que nos encontramos. Reconocer la necesidad que tenemos. Número 2, identificar nuestra responsabilidad en la situación en la cual nos encontramos. No echarle la culpa a otro, no echarle la culpa a Dios, sino reconocer: yo he fallado, mi Dios. Fíjese qué interesante, muchas de las circunstancias que atravesamos no necesariamente tienen que ver con decisiones directas que hicimos en el momento. A veces tiene que ver también con un alejamiento paulatino de nuestro Dios. A veces dejamos de estudiar la palabra de Dios sistemáticamente. A veces dejamos de orar a diario como hacemos. A veces dejamos de llegar al templo, a la congregación, a estar unidos. Y poco a poco eso va afectando nuestra situación, hasta que nos encontramos en una situación desesperante. No por una decisión que tomamos de repente, sino por unas prácticas o falta de disciplina espiritual para continuar en el buen camino. De ahí la importancia de, cuando nosotros aceptemos la realidad de nuestra parte en la situación en que estamos, tomemos un inventario personal bajo la dirección del Espíritu Santo, para que el Señor nos enseñe en qué hemos fallado o en qué hemos contribuido a la situación, y pidamos perdón. Dice la palabra en el libro de Santiago, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso no es tan solo hacer cosas malas, es dejar de hacer las cosas que desarrollan nuestra fe, que nos hacen crecer en bondad. Y la importancia, después de identificar nuestra responsabilidad, de tomar nuestra responsabilidad, de confesar nuestro pecado ante Dios, es importante entonces continuar buscando vías para cambiar la situación por fe, dando a entender o entendiendo claramente que Dios no desea que estemos en situaciones desesperantes o no ideales. Y claramente lo vemos allí.
Jeremías, el capítulo 29, que tiene mucho que ver con lo que está pasando Nehemías, precisamente según el contexto, dice lo siguiente, Jeremías 29 y el versículo 11, subrayo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Precisamente esta es una promesa al pueblo de Israel, previo a Nehemías, que le iban a dar, que él deseaba, el Dios del cielo deseaba darle lo ideal, no pensamientos de mal, sino de paz. Era una promesa que Nehemías conocía, y por eso se allegó al Dios del cielo, sabiendo que aunque estaba en una situación desesperante y no ideal, no era el deseo de Dios que él y el pueblo de Dios permaneciese en esa situación. Por lo tanto, conociendo que Dios era fiel, reconociendo de esa manera, se acercó para orar, pedir perdón por su pecado, y luego, sabiendo que Dios quería cambiar su situación desesperante a una de esperanza y de bien, se acercó confiadamente al trono de la gracia. No tan solo pidió perdón, sino pidió sabiduría. Presentó ante Dios un plan a su entender que conllevaba la participación de Nehemías para llevarlo a cabo. No sabía cuándo Dios había de abrir la oportunidad, pero sí sabía que el Dios del cielo había de intervenir, y por fe dio el paso. Eso nos habla muchísimo a nosotros cuando nos encontramos en situaciones desesperantes. No debemos desesperarnos como aquellos que no tienen esperanza, porque Dios nos ha mostrado un camino a seguir. Primero, reconocer la situación, abrazar la realidad de la misma. Continúo con identificar lo que es nuestra participación en la situación, lo que nos compete a nosotros, pedir perdón. Y cuarto, buscar una solución bajo dirección divina, no quedarnos esperando que Dios baje del cielo para entonces hacerse cargo de la situación. No. Continúo entonces. Vemos que Nehemías sigue entonces, y voy entonces al versículo 9, dice, luego fui a los gobernantes de la otra parte del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. O sea, él puso en acción ese plan por fe, y Dios continuó bendiciéndole. Ahora, quiero ir al versículo 11, porque aquí hay otro detalle importante que quiero señalar. Versículo 11 del capítulo 2 de Nehemías dice, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta de Muladar, y observé los muros de Jerusalén. Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por fuego. No pierdan este detalle. Jeremías, ahora teniendo la oportunidad, es interesante, dice que va de noche solo y no le anuncia a los demás lo que él va a hacer. Eran muy pocos los que sabían que él iba para Jerusalén. No sabía la intención o las intenciones del corazón de Nehemías. Aquí habla algo importantísimo. No es necesario que usted revele ante todo el mundo o pida permiso, diríamos, o consentimiento de otros para llevar a cabo el plan que Dios ha puesto en su corazón. ¿Qué era el plan que tenía Nehemías? Él quiso ver por sí mismo la condición de Israel, o diríamos de Jerusalén, de los muros de Israel. O sea, él quiso por sí mismo, no por voz de otro, no se dejó llevar por lo que dijo fulano o mengano. Él quiso investigar propiamente y ver con sus propios ojos la verdadera condición de la ciudad de paz, de la ciudad que se supone que brindara seguridad al pueblo de Dios. Y aquí hay mucho que decir, familia. Dios espera de nosotros que hagamos todo lo posible para que su pueblo viva en paz, para poder brindar paz y seguridad a otros. Lamentablemente he visto muchos
con la tendencia de dejarse llevar por lo que otros dicen para entonces actuar. No, Nehemías quiso saber por su propia cuenta cuál era la verdadera situación para entonces saber a qué se iba a enfrentar. Fíjese bien que no se dejó llevar por otros, sino por lo que vio y no necesariamente compartió todas las intenciones de su corazón al hacerlo. Y quiero subrayar, esto es sumamente importante, porque a veces mucho del pueblo de Dios va en decir, pero no hacer. Dios nos invita a la acción en fe para que Él pueda desarrollar lo que Él desea en su pueblo y alrededor del mismo, que Él se pueda manifestar. No olvide ese detalle. Y voy a añadir más. A veces tenemos la costumbre de compartir lo que no es cierto. Creo que Nehemías estaba tratando de evitar eso. Dar un cuadro certero de la situación, ni más ni menos. Recuerden que el pueblo estaba completamente desesperanzado, porque a pesar de que habían salido del cautiverio, la situación de la ciudad de paz, de Jerusalén, estaba realmente demacrada. Lamentablemente no era un lugar que brindaba paz o seguridad. Es posible que usted esté en una comunidad de fe donde profesan tener la paz de Dios, la verdad de Dios. Sin embargo, la situación no parece ser segura, no parece brindar paz. Es importante que usted por sí mismo, ante la dirección del Espíritu Santo, tome la iniciativa de observar verdaderamente la situación del pueblo de Dios y entonces pedirle a Dios que le dé sabiduría para poner de su parte y cambiar lo que no es ideal delante de Dios. Si continúo entonces, vamos a ver desde los versículos 11 en adelante, que no tan solo él salió e hizo eso. Voy al versículo 14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar para donde pasar la cabalgura en que iba. Entonces subí de noche por la torrente y observé el muro y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo iba, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo que había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales. Y después, versículo 17, les dije: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, dice el versículo 18, les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos, o edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Fíjese bien que él nos reveló todo lo que Dios le había dicho hasta que vio él personalmente la situación y pudo entonces relatar un relato fidedigno de la realidad ante la cual se encontraba el pueblo, para que ellos tuvieran una visión clara de lo que había, de lo que se necesitaba hacer. Añado, después fue que le dijo que Dios bendijo sus intereses y lo que hizo ante el rey, y el rey entonces dio todo lo necesario económicamente hablando y con los permisos también para entonces construir o reconstruir la ciudad. Qué lección tan grande tenemos aquí. Es importante que seamos certeros, que cuando vemos una situación desesperante, no desesperemos a los demás con la misma. No resaltemos la situación como quien dice: ay, no tenemos esperanza, sino que evaluemos bajo la dirección divina la situación, la llevemos ante Dios y confiemos de que Dios ha de suplir, porque es su promesa y su propósito hacerlo. Entonces, cuando vemos a Dios obrar, entonces demos un mensaje de aliento a otros. Cuando vemos que Dios ha intervenido de una manera u otra, entonces debemos compartir aliento, un mensaje de esperanza, con una acción clara a lo que ha de hacer. Ellos entonces se animaron. ¿Se animaron por qué? Quiero recalcar y repasar. Porque un hombre lloró ante la situación desesperante. Pero no tan solo lloró,
oró y ayunó, fue delante del Dios del cielo. Y primero identificó su responsabilidad ante la situación en la cual se encontraba. Confesó sus pecados a Dios, recordando no solo lo malo que pudo haber hecho, sino el bien que pudo haber hecho, mas no lo hizo. Luego fue delante de Dios con un plan, no esperó que Dios descendiera del cielo, sino que vio humanamente cómo posiblemente podía la situación aclararse y se lo presentó a Dios. Cuando vio la oportunidad, que Dios le abrió la oportunidad ante el rey, tomó un paso de fe y caminó por esa puerta abierta, siempre confiando en Dios. Luego fue persistente en la oración y pidió claramente lo que necesitaba. Se acercó a la situación para ver por sus propios ojos la realidad del asunto, no se dejó llevar por otros. Y luego, después de ese análisis, se acercó al pueblo de Dios para entonces compartir con ellos la situación verdadera y cómo Dios había bendecido hasta el momento para cambiar esa situación. Luego la puso en acción. Luego el pueblo de Dios se levantó y dijo: vamos, edifiquemos porque ya Dios ha bendecido. Creo que hay lecciones ricas que aprender aquí. Y mi hermano o mi hermana que me escucha, si usted está pasando una situación desesperante, todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Recordemos estos pasos que tomó Nehemías y abracémoslo por fe, sabiendo que el Dios que promete cumple sus promesas, que tiene un plan para nuestra vida. No son planes de mal, no es un fin mal, sino uno de seguridad, de paz. Y por fe, caminemos confiadamente, sabiendo que Dios ha de cumplir su promesa. De esta manera podremos nosotros salir de una situación desesperante a una llena de esperanza. Por lo tanto, ¿qué hacer cuando los hombres lloran? Ir ante el Dios del cielo y pedir su dirección. Te invito a que ores conmigo un segundo. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por las verdades que sobresaltan y los pasos que hemos aprendido hoy. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, a ponerlos en práctica. Y Señor, a ver tu mano liberándonos de situaciones desesperantes a situaciones llenas de esperanza y paz. Bendiciones que te imploramos, agradeciéndote en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Esperamos próximamente verles en su programa, Hora de Adoración.